Producido por tupodcast.es. ¿Por qué no te callas? Con Paula Almansa. ¿Y tú qué harías si eres parte del comité de inversión de tu empresa? Normalmente es un cargo relativamente sencillo de desempeñar porque todos os lleváis muy bien, sois estar de acuerdo en las inversiones y de hecho las comentáis antes de llegar al comité, de manera que cuando pasan por ese comité la aprobación es casi una formalidad. Sin embargo, hace unos días llegó una propuesta de inversión en una empresa que pertenece a su mayoría a un sobrino de vuestro director financiero y el mismo director financiero ha pedido que se evalúe y vote cuanto antes. Te resulta muy incómodo por dos motivos. Uno, porque es una empresa vinculada al director financiero que no puede ser imparcial y dos, porque no terminas de entender los números y crees que se te puede estar escapando algo. ¿Qué haces? A. Te mueves con la mayoría para no dar problemas. Si todos votan a favor, tú también. B. Votas en contra porque no estás cómodo con la situación y te da igual quién se enfade. O C. Les dices que no terminas de entender los números y pides si, por favor, te los pueden explicar antes de tomar una decisión. Uf, Tela. Sentimientos muy encontrados con lo que tú harías, pero también es tu puesto de trabajo. Claro, pero además aquí hay un conflicto de un montón de tipos, ¿no? Porque hay un conflicto de interés evidente de la persona que está recomendando la empresa de su sobrino y que está pidiendo que se vote, con lo cual debería haber en la empresa también un mecanismo que regule todo este tipo de cosas y quizás te puedas ir a eso y apelar a eso para frenar un poco lo que está sucediendo. Luego también es un tema de valores también, ¿no? O sea, al final necesitas que haya transparencia, también está tu lealtad a la empresa, tus ganas y necesidad de preservar tu puesto de trabajo, el sentirte bien contigo mismo, o sea que al final no es una decisión, no es nada fácil, ¿no? No, yo de hecho no sabría cuál elegir así de primeras. Ahora te voy a escuchar para intentar ver por dónde me dirigiría yo, pero yo así de primeras, me costaría mucho. Pues yo creo que hay que ser muy, muy, muy valiente para hablar en esta situación. Y me cuesta mucho juzgar, porque yo creo que yo sí hablaría, pero también te digo que si necesitas ese trabajo, si ves que puede tener consecuencias y represalias, entiendo que muchísima gente opte por callar y moverse con la corriente, ¿no? Y simplemente aceptar. Muchas veces nos escudamos en la mayoría, en la presión de grupo, en la masa, en decir, bueno, si es que no soy yo, es que al final, aunque yo haya sido disidente, da igual, porque esto se iba a aprobar de todas maneras y no quiero ser yo la nota discordante, con lo cual he votado que sí, pero no, porque no tenía otro remedio. Y muchas veces dices, sí tenías otra opción. O sea, lo que pasa es que es una opción infinitamente más incómoda que seguir con la corriente y mantener el perfil bajo. También hay que distinguir tu responsabilidad. Moral la tienes en cualquier caso, pero es que además es un comité, con lo cual probablemente no tenga responsabilidad civil, pero si fuera un consejo, entonces sí tendrías responsabilidad por las decisiones que tomas, con lo cual es que ahí sí que estás velando por la propia empresa y por los accionistas, con lo cual ahí sí que tienes que hablar, o sea, para eso estás, ¿no? Siendo comité, a lo mejor no tienes esa responsabilidad, pero interiormente también la tienes, porque ¿para qué estás en un comité? Para decir sí a todo, entonces sobras en ese comité, ¿no? Pero tienes que tener huevos para ir a contracorriente, y perdón por la palabra, pero sí, tienes que tener muchos huevos, y más en una situación así, donde te estás jugando mucho. Una valentía extrema, porque claro, tal como está pintada la situación, ahí hay algo que se te está escapando, que encima es muy incómodo porque te chirría, y probablemente haya algún tipo de intereses que no están sobre la mesa, pero que te los puedes imaginar y que te hace sentir fatal, porque en el fondo decir que sí es hacerte cómplice de algo con lo que no estás de acuerdo, y decir que no es tener muchas papeletas para tener un problema mínimo con el director financiero. Es una situación muy complicada. Por otro lado, también me pregunto, ¿no? Quien pueda darse el lujo de elegir dónde quiere trabajar, que por desgracia no es tanta gente, pues también cuestionarte, ¿es aquí donde es este tipo de empresas? ¿Es aquí donde yo quiero estar? Con alguien que me impone y un poco con el caciquismo de no, mi sobrino, mi no sé qué. Oye, a lo mejor la empresa del sobrino es que es maravillosa,
pero suena que hay bastante nepotismo aquí. Sí, sobre todo cuando ya se mete familia de por medio, empresas, familias, se empieza a complicar más Bueno, todo. estaría bien diseñar un mecanismo que digas, bueno, si los familiares no quedan excluidos, por lo menos que haya algún sistema de evaluación que sea completamente imparcial. Entonces, que lo valore un tercero totalmente neutral e imparcial. Que la persona que tiene un conflicto de interés no pueda votar y ni siquiera, y que sea una votación a puerta cerrada y que no esté presente en la deliberación. O sea, encontrar mecanismos para que no exista este tipo de conflicto. Con lo cual, hablar. Pues hablar, si hablas de malas formas, eso va a ser un comité muy tenso y a gritos. O sea, que la opción B, que es votar en contra porque no estás de acuerdo, tal, no sé qué. Votar en contra sin dar una explicación, no. Yo creo que también es un poco temerario, porque al final yo creo que hay que justificar. O sea, tú estás en tu pleno derecho, prácticamente en tu obligación de votar en contra si en conciencia tú no estás de acuerdo. Pero también tienes una cierta obligación de justificar el porqué y dar una oportunidad también de subsanar lo que a ti te parezca que no está correcto. Entonces, me iría más a la C, ¿no? Que al final, bueno, pues fenomenal. Agradeces que se hayan tomado la molestia de venir y hacer este planteamiento. Expresas que estás incómodo con determinados hechos, como el hecho de ser familia, y planteas posibilidades de resolver este tema. Y además es que hay otro tema que has dicho, que es que no entiendes bien los números. Claro. Y yo, por experiencia, cuando no entiendo los números, no suele ser porque no me dé para entenderlos, suele ser más bien porque hay algo extraño en los números que hay que indagar. Entonces, ya, pero ¿y si no quieren indagar? Porque bueno, pues eso es una señal también, claro. Cuando ya estás en una situación así metida con empresa, familia, números que no entiendes, pero claro, todos votan que sí y tú eres la que siempre pones el pero, ¿no? A esa situación, uf. Ya, pero es que, vamos a ver, si tú pides más información y no te la quieren dar y dices que necesitas entender los números y encima te recriminan el que pidas demasiada información y que seas molesto, eso sí que te tiene que chirriar, pero mucho, porque hay algo extraño. ¿Y cómo lo dices en una situación así? Pues a mí me gusta hacerme, no sé si hacerme la tonta o hacerme la... Sí, la lista tonta. No, la lista tonta, la listilla. No, pero decir, bueno, no, es que, a ver, que no es que me haga la tonta, es que a veces de verdad no lo entiendo. Si me has dado 4 números y no me das más información, ni es lista ni tonta, es que me faltan datos. Entonces, simplemente decir, oye, perdóname por ser controlona, perdóname por preguntar demasiado. Yo lo siento un montón. Es que para mí es muy importante tener la foto completa. Yo, perdona que soy muy pesada, pero ¿a ti te importaría, por favor, explicarme esto? Es que necesito entenderlo. Nadie te va a recriminar porque tú quieras, estás haciendo tu trabajo, tú quieres entender. O sea, te están pidiendo que votes, pues tendrás que votar informado. Entonces, bueno, pues... Pero hay mucha gente también se calla por no parecer tonta, o sea, por no decir estos números entiendo y que la gente te mire cómo no lo vas a entender, ¿sabes? Hay mucha gente también se calla en ese sentido y dice, bueno, mira, yo voto que sí, me quito de problemas, no entiendo nada, pero yo voto que sí, que es lo que está votando la mayoría, y si nos vamos al pozo, nos vamos todos juntos. Ya, bueno, a mí otro día te cuento algo más en profundidad, pero hace muchos años una propuesta de inversión que a mí no terminaba de entender, pero todos los demás inversores votaron a favor e invirtieron. Y me daba muchísima vergüenza decir que no lo entendía porque no quería quedar como tonta. Y al final invertí, pues lo perdí todo. Vamos, que si no lo entiendes, no firméis nada, no claro, votada, si no hay que cuadra, entender todo. Que... Si no te cuadra, no te cuadra. Y que el otro piense que eres tonto, pues mira, me da igual. Prefiero que piensen que soy tonto a hacer el pardillo y acabar palmando todo el dinero que has invertido. Pues claro que sí. Bueno, que muchas opciones que nos cuenten también en ¿Por qué no te callas? En YouTube, en Spotify, en iVoox, donde quieran, en situaciones así que han hecho, se han callado, se han hecho los tontos listos o bueno, que nos confiesen, ¿no? ¿Qué es lo que ellos han hecho? Exactamente. Venga, hasta el próximo capítulo. Producido por tupodcast.es.